Amén, amén. Hebreos capítulo 8, versículo 5. Amén. Alabanzas al Señor. Hebreos 8, 5. Bueno, leámoslo desde el 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Todos el versículo 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se les advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Amén. ¿Cuánto damos gloria al Señor Jesús? Bueno, pueden sentarse mis hermanos. Vamos hoy a estudiar un poco sobre lo que es el templo de Dios. Vemos que a través de toda la historia de la humanidad, la palabra del Señor, vemos cómo desde los comienzos el hombre trató de acercarse a Dios, pero Dios también, a través de toda esta historia de humanidad, Dios también ha querido permanecer, vivir, habitar, eh, su presencia esté allí en medio de su pueblo. Esa promesa la tenemos vigente nosotros hasta el día de hoy. ¿Ven? El Señor Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Entonces, vemos que su presencia es real. ¿Ven? Pero vamos a ver a través del estudio de la palabra, en el contexto actual, a qué se refiere. ¿Ven? Cuando habla del templo de Dios. Vemos que el deseo siempre del Señor ha sido habitar en medio de su pueblo. Inicialmente vemos el altar que aparece en la Biblia. Era una estructura elevada sobre la cual se ofrecían sacrificios, se quemaba incienso. Y esta era la forma más antigua, la cual nos habla la palabra del Señor, de expresar una fe en Dios. También de expresar un deseo de adoración y una necesidad por el sacrificio del pecado. Inmediatamente después de que Noé sale del arca, vemos que Noé edificó un altar a Dios y ofreció sacrificios al Señor. Vemos también en aquellos comienzos de Job, la experiencia que tuvo con Dios, sueño, llamó a aquel lugar Betel. Después vemos a un Jacob como alejado de pronto de la gracia divina, su familia se había alejado y Dios le llama a que subiera a Betel y que hiciera allí un altar al lugar, al Dios que se le había aparecido, ¿ven? Cuando huía de su hermano Esaú. Entonces miramos que posteriormente nos habla la Biblia del tabernáculo. Y ese tabernáculo era una tienda portátil que construyó Moisés. Pero fíjese que algo que llama la atención, este tabernáculo no lo construyó Moisés de pronto por su propio concepto
o diseño que él haya adquirido, sino que fue Dios que le dijo cómo debía de hacerlo. Entonces Dios le dio las instrucciones precisas, amén, en cuanto a los materiales que debía de usar, pero también le dio las dimensiones, amén, su tamaño y la estructura que debía de tener este tabernáculo. En este tabernáculo, ustedes saben que había un lugar llamado el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios y no podía entrar cualquier persona, sino el sumo sacerdote año tras año para ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Entonces, este tabernáculo representaba el plan de Dios para intervenir en la historia de la humanidad y restaurar aquella creación caída. ¿Ven? Ese era el propósito. El tabernáculo es la respuesta al interrogante: ¿cómo es posible que un Dios santo pueda habitar en medio de gente corrupta? Porque es que el pecado siempre ha causado, siempre el pecado causa división, separación entre Dios y el hombre. De hecho, el sumo sacerdote tenía que entrar, hermanos, en santidad, porque si no, ahí caía fulminado delante de la presencia de Dios. Ven dando a entender que ante este Dios santo, ven, solamente podía entrar hombres que vivían en santidad. ¿Ven? Entonces miramos por otro lado que el tabernáculo representaba pues esa intervención de Dios, el plan de Dios. Alabanzas al Señor Jesús. Era la expresión visible también el tabernáculo de la expresión de la fe del pueblo de Israel. Amén. Representaba una verdad fundamental y una convicción en cuanto a Dios. Ellos sabían, amén, que ahí se movía la presencia de Dios. Alabanzas al Señor. Pero vemos posteriormente que la Biblia nos habla entonces del templo. Mire que una cosa del tabernáculo era una tienda, como decíamos ahora, portátil, que construyó Moisés en toda la trayectoria del pueblo de Israel en el desierto. Pero la Biblia habla del templo, y el templo, los hijos de Israel que habían sido peregrinos desde Egipto hasta la tierra prometida, ya cuando se establecen ellos ya en ese nuevo lugar y en ese nuevo hogar, es decir, ya establecidos allí propiamente, era natural para ellos entonces hacer algo permanente como lugar de adoración. Aquí donde la Biblia ya empieza a hablar no de un tabernáculo, sino de un templo ya donde ellos se habían radicado en la tierra prometida. Entonces miramos que hubo un hombre de Dios conforme al corazón de Dios que quiso construir un templo para Dios y consiguió todos los mejores materiales. Convocó a toda la congregación, hermano, y eso dieron, pero en abundancia. Usted nota allí, lo que dieron eran cosas de mucho valor. Amén. Y todos estos materiales era para construir el templo. Pero Dios no se lo permitió porque fue un hombre de guerra. Pero la construcción de este templo se lo permitió Dios a su hijo, que se llamó Salomón. ¿Ven? Entonces, fue el encargado Salomón de construir el templo, lugar donde invocarían el nombre del Señor y donde tendrían, ven esa respuesta de Dios cuando Salomón comienza a clamar: Señor, que tus
ojos, que tus oídos estén atentos al clamor de este pueblo. Es la palabra del Señor que cuando terminó la oración, la presencia de Dios se hizo manifiesta. Pero vemos entonces, amén, que vemos después que ya adelante en el Nuevo Testamento, vemos en los tiempos de Jesús que hablan de las sinagogas, ¿cierto? Las sinagogas era un lugar judío de adoración. Pero esta institución parece que surgió en los tiempos del exilio del pueblo judío, que allá donde se radicaban, donde había una colonia judía, allí ellos establecían su sinagoga. Pero esa sinagoga no tenía ni los utensilios ni los materiales que tenía el templo. Era una construcción sencilla, simple, rectangular, donde ellos adoraban a Dios. Amén. Entonces, vemos ahora la iglesia. Entonces, noten ustedes, amén, ese proceso de Dios, primero donde, como decíamos ahora, deseaba estar en medio de su pueblo. Vemos desde el tabernáculo, el templo, la sinagoga y ahora nos habla de la iglesia. Entonces, vemos el progreso en el deseo de adoración espiritual. Amén. A través de esas construcciones de lo que fue el inicio del altar. Cuando vemos allá Noé, cuando sale del arca, construye un altar para Dios. Vemos a Jacob, vemos a Moisés, a David. Pero vemos entonces esa construcción del altar, posteriormente el del tabernáculo, del templo y la sinagoga. Así que la iglesia alcanza su etapa más alta de desarrollo, amén, fundada nada más ni nada menos que por el mismo Dios de la creación y dueño de su iglesia, el cual dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. Es lo que hoy nosotros podemos disfrutar de lo que es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor en los comienzos, miramos en los tiempos donde ya narra la Biblia, vemos que había iglesias que estaban en casas, ¿cierto? En casas. Ahí alababan, glorificaban el nombre del Señor. No le daban tanta importancia a la edificación, digámoslo así, como hoy en día pues deseamos tener un lugar donde congregarnos, y ese es el proyecto de Dios. Mire que ha ido alcanzando un desarrollo el día de hoy. Y había una promesa de Dios, y aquí nos empieza a enfocar la dirección hacia dónde, el propósito de Dios que tenía hacia dónde, justo para este tiempo, con el hombre, con los cristianos. Y lo dijo a través del profeta Ezequiel en el capítulo 36, 26 al 27, para que los hermanos lo vayan colocando, donde el Señor dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y mire lo que dice en el versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Pero nos está diciendo, si esa presencia de Dios habitaba exclusivamente allá en ese tabernáculo, en ese lugar santísimo, donde solamente podía entrar el sumo sacerdote, alabanzas al Señor, allá donde se movía la presencia de Dios en ese templo, ahora está diciendo:
no voy a poner mi presencia, la voy a poner dentro del corazón del hombre. Esto es glorioso, ¿verdad, hermanos? Y esto nos indica entonces lo que realmente somos nosotros actualmente para Dios. ¿Qué somos para Dios? Amén. Ahora nosotros somos el templo, somos el tabernáculo de Cristo, donde habita su presencia, y es allí donde vemos lo grandioso que es, pero también lo importante de saber, hermanos, que si la presencia de Dios habita en nuestras vidas, esto es algo grande, algo especial. Y así como el sumo sacerdote solamente podía entrar una vez al año y tenía que entrar en santidad, amén, allí para poder entrar en la presencia de Dios, entonces surge una pregunta: ¿cómo debe vivir el cristiano? ¿Cómo debe de ser su vida? Entonces Pablo dice, Primera de Corintios capítulo 3, versículos 16, 17. Ya no es el templo. Hay una conversación del Señor con la mujer samaritana. Y habla de la adoración de los samaritanos. Tenían un lugar donde adorar a Dios. Para ellos lo importante era el lugar. Los judíos le adoran en este lugar, los samaritanos le adoran en este lugar. Pero ahora el Señor le dice, amén, vosotros adoráis, amén, pero nosotros adoramos lo que sabemos. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Alabanza del Señor. No, el Señor mismo le estaba diciendo a la mujer samaritana, ahora no es el lugar. Ahora no es el lugar físico, ahora el lugar somos, el templo somos nosotros. Somos nosotros. Entonces dice la palabra del Señor, Primera de Corintios 3, 16, 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Que ahora nosotros somos templo de Dios. Versículo 17, si alguno destruyera el templo de Dios, dice que Dios les destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo. Ahora, ¿cómo debe ser? Si Dios es santo, ¿cómo debe ser el templo? Pero ¿será este el lugar que debe ser santo? Este lugar es de mucho respeto, lógicamente. Pero ¿a quién se refiere que es el templo ahora? Nosotros mismos somos el templo. Y donde nada más ni nada menos, amén, habita la presencia de Dios. Pero ¿cómo construyo yo ese templo? ¿Cómo lo construyo? Porque si miramos que a Moisés le dio instrucciones de cómo edificar el templo, le dio la medida, la estructura, los materiales, entonces ¿cómo construyo yo el templo de Dios? ¿Cómo lo construyo? El Señor hablando dice, ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo, porque todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y habla de dos constructores. Dos que construyen casas, pero el uno diferente al otro. El uno, vemos que
construye al cavar y ahondar. Amén, construye sobre la roca. Y construye con fundamento. Tal construcción le da un fundamento y, como dice el apóstol Pablo a los Efesios, ha construido a través de la palabra. Amén, el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Y el que construyó esa casa espiritual, vinieron ríos, pegaron con ímpetu, vinieron fuertes vientos, pero no la pudieron mover. Pero hubo otra construcción, y habla del insensato, que construyó sobre arena, es decir, no le hizo cimentación, no cavó ni ahondó, pero cuando vino los vientos y los ríos, entonces lo que se había construido se derrumbó, ¿verdad? Se derrumbó. Y dice Pedro, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, que sea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él. Primera de Pedro 2, versículo 4, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Versículo 5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados, ¿cómo? Casa espiritual, ¿y qué más? Y sacerdocio santo, ¿para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hay que construir la casa espiritual. Amén. Las medidas, las orientaciones, ¿dónde las encuentro, pastor? Me la da Dios a través de su palabra. Allí voy construyendo esa casa espiritual, ese templo que ahora mora el Espíritu Santo, donde mora la presencia. Pero entonces miramos que como templo de Dios, ¿cómo ve Dios este templo? ¿Cómo me mira? ¿Qué desea Dios de mí? Porque ahora vosotros todos somos templo de Dios. Amén. Somos casa espiritual de Dios. Pero ¿cómo me mira Dios? ¿Qué anhela Dios de mí? Porque yo puedo estar atentando contra el templo de Dios. Puedo estar atentando. Y aquí es donde vemos la importancia de prestar atención, porque podemos atentar contra el templo de Dios, que somos nosotros. Porque aquí es donde hay que prestarle atención. Muchas personas miran la edificación, que es el celo hacia la edificación. Y es verdad que hay que guardar respeto. De hecho, miren ustedes tienen reverencia, están atentos, porque estamos aquí en la casa del Señor, donde se mueve su presencia. Pero no es la importancia del lugar físico, las columnas, de pronto los asientos. Este no es el lugar importante. El lugar importante somos nosotros mismos, a la cual sí debemos de prestarle toda la atención. ¿Qué atenta contra el templo? Y que le puede hacer daño. Dice Santiago, por favor, capítulo 4, el versículo 4 al 5. ¿Qué dice Santiago? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye, pero sigue el versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano
el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela. Ay, ahí sí que hay celo de Dios. Allí sí que hay celo de Dios. Nos anhela celosamente Dios, porque somos templo del Espíritu Santo. ¿Y cómo es posible que alguien que es templo del Espíritu Santo, que ha sido rescatado de su vana manera de vivir, que ha sido limpiado, que ha sido justificado, que ha sido santificado por el poder de la palabra y de su Espíritu Santo, y que lo ha apartado para Dios, ahora esté mirando de donde la inmundicia, donde lo sacó Dios? Y Dios, mire lo que dice. Amén. El Espíritu que le ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Ya eso es lo que yo debo de prestarle atención. Qué atractivo veo yo el mundo. Pero atentamos entonces también contra el templo cuando murmuramos. Mira, hermano, que hay gente que ve que eso lo ve muy liviano. Cuando murmuramos, cuando hablamos mal de la iglesia, cuando cuestionamos, cuando se causa discordia entre los hermanos. Note usted, cuando alguien difama a un hermano, está atentando contra su propio templo. Porque eso a Dios no le agrada para nada. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Proverbios capítulo 6, versículo 16. Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma. ¿Cuáles son? Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. ¿Qué más? El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal. Y la última, el testigo falso, que habla mentiras, y el que siembra discordias entre hermanos. Amén. Gloria al Señor Jesús. El que siembra discordias entre hermanos se está haciendo daño a sí mismo. Está atentando contra el templo que es del Espíritu Santo, donde habita Dios. Y cuando tenemos plena convicción de que Dios habita en mi corazón, en mi vida, ¿a dónde voy yo donde no vaya Él? ¿Qué lugares concurro? No estoy en la iglesia, nadie me ve. Se me ha olvidado que soy templo del Espíritu Santo y que seguramente entro a lugares donde el Espíritu Santo no entra. ¿Sí o no, hermanos? Entonces viene que me siento frío, pero yo no he pecado, porque una vez se cree que pecado es matar, robar, cuando hay cosas que hacemos que nos alejan de Dios, que nos separan de Él. Atentamos contra el templo, cuando se cae en la fornicación, en el adulterio. Y mire que Pablo nos alerta precisamente a tener cuidado en esa parte. Amén. 1 Corintios 6, 18 al 20. Y dice, huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa,
está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces se atenta contra el templo del Espíritu Santo cuando llega la fornicación, el adulterio. Y el versículo 19 dice, ¿o es que ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pero entonces, claro, cuando hablamos de fornicación, se habla de impureza sexual. Y esa palabra porneia, eso es muy amplio, donde está todas las depravaciones que puede caer el ser humano. Amén. Y a veces, hermanos, se toma muy livianamente las cosas. Y aquí es donde vemos y entramos, por ejemplo, en cosas muy comunes de relación. Y por eso es bueno tener pleno conocimiento de lo que verdad enseña la palabra de Dios, porque a veces vemos las cosas como muy sencillas, como muy livianas. Resulta que estamos atentando contra el templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Mira, hermano, que se forman noviazgos dentro de la congregación. O así no se forman, porque hay gente que actúa, pues actúa que nadie se da cuenta, solamente Dios. Que no le vende nada de malo un besito, una caricia entre novios. No solamente nos besamos, un abracito, una caricia, y no pasó más de allí. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? No solamente son con las caricias. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha pecado en su corazón. Y ahora, ¿qué son relaciones? ¿Qué es una relación sexual? En la relación sexual está involucrada los besos, las caricias. Entonces resulta que los novios hoy en día dicen que no tiene nada de malo besarse ni acariciarse. Están teniendo parte de lo que es una relación sexual. Y eso ya es parte de lo que es fornicación. Oh, no, pero es que eso no tiene nada de malo un besito. Sí tiene de malo. Mire la palabra y verá. Entonces, se atenta contra, ven, el templo del Espíritu Santo que somos nosotros, donde habita la presencia de Dios. Gloria al Señor Jesús. Y esto nos lleva a vivir una vida cristiana con sinceridad. Amén. Porque entonces, ¿quiénes somos nosotros? ¿Cuál es la realidad de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Si vivíamos en una vida apartados, separados de la gracia y la misericordia de Dios, hermanos, y que Dios haya hecho una obra gloriosa en nuestras vidas y nos haya apartado o separado, ese apartarse es consagrarse para Dios, vivir una vida santa y digna delante de Él. Alabanzas al Señor. Entonces, miramos en esa área, gloria al Señor, donde valoramos quiénes somos. Ven, en realidad, quiénes somos. Si somos templo del Espíritu Santo, hermanos, entonces
cómo debe ser mi conducta. Amén. Cómo debe de ser mi vida, mi testimonio delante de Dios. Porque entonces la gente hoy fácilmente cae en la pornografía y todo eso es fornicación. Y caen en la masturbación y un poco de cosas que van llevando a la persona a afectarle. Esto de la pornografía afecta el cerebro de la persona. Le hace daño. Y todo eso es impureza sexual. Está atentando contra el templo del Espíritu Santo. Donde nosotros debemos de saber quiénes somos. Yo soy un hijo de Dios. Dios me ha dado una identidad y debo de tener esa postura como de verdad un hijo de Dios, a la cual donde yo vaya y donde yo esté, en mí no hay cambio, no hay variación, sigo siendo el mismo que tiene temor de Dios, alabanzas al Señor Jesús, y que amo a Dios sobre todas las cosas. Que amo a Dios sobre todas las cosas. Me lleva a valorar realmente lo que soy delante de Él. Alabanzas al Señor. Por eso, hermanos, el verdadero culto no es el de la iglesia, es el de las 24 horas que Dios nos ha dado de vida. Y eso encierra donde esté, donde vaya. Voy a ser el mismo. Y es lo que Pablo habla de cómo debe de ser nuestra vida. Amén. Cómo debe de presentarnos, cómo deben de ser nuestros cuerpos, nuestro ser. Os ruego por la misericordia de Dios. Y mire que presentéis vuestros cuerpos. Y mire que aquí habla del sacrificio. Pero ahora como templo, que somos templo de Dios, este cuerpo debe presentarse como sacrificio delante de Dios. Dice Pablo, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Alabanzas al Señor. Entonces, el verdadero sacrificio es mi vida. Una vida de santidad, una vida que agrada a Dios en todo momento. Una vida que no se deja llevar por las corrientes del mundo. Una vida que no se deja influenciar por el mundo. Una vida que no se amoldea como el mundo vive. Porque si no, está atentando contra el cuerpo. Vimos ahora lo que decía Santiago. Dios nos anhela celosamente. Porque ¿cómo es posible que seamos amigos del mundo cuando de allá nos sacó el Señor? Amén. Entonces miramos, hermanos, que debemos de llegar entonces a la meta. ¿Y cuál es la meta? Porque en cualquier momento, en cualquier instante, el dueño de esta iglesia ha de venir por ella, en un abrir y cerrar de ojos. Y todo nuestro ser. ¿Y cuál es nuestro ser? Cuerpo, alma y espíritu se halle irreprensible para el día de su venida. La pregunta es, ¿estamos preparados para la venida del Señor? Porque su venida es inminente y puede ser en cualquier instante. Hay veces que predicamos mal y decimos, no, hay que mirar las señales que hay antes de su venida, pero hablan de las señales de la segunda venida donde todo ojo le verá. Pero Él vendrá con su iglesia, ya ha pasado. Pero el levantamiento de la iglesia puede ser en cualquier momento, mi hermano, en cualquier instante. Puede ser dentro de poco.
Y debemos de estar viviendo una vida íntegra delante del Señor. Alabanzas al Señor Jesús. No podemos vivir como el mundo vive. No podemos dejarnos arrastrar de las corrientes de este mundo, sino que tenemos que identificarnos realmente quiénes somos y cómo debe de ser nuestra conducta. Pablo dice en su carta a Timoteo que el Señor tiene un sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y la invitación es: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Amada iglesia, el llamado es apartarnos para Dios y vivir verdaderamente una vida de celo, amén, hacia las cosas de Dios. Pero no es lo externo, no es el lugar donde adoramos a Dios, el lugar es este. Él prometió vivir en mi corazón, quitar mi corazón de piedra y darme un corazón de carne y poner su espíritu dentro de mí. Y Pablo dice: hermano, ahora usted y yo, vosotros sois templo del Dios vivo. Y Él nos anhela celosamente. Alabanza del Señor, porque el llamado es ser santos, porque Dios es santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. Alabanza del Señor Jesús. Nadie verá al Señor. Y aunque usted escuche mensajes contrarios, joven o hermano, que usted de pronto está adquiriendo un noviazgo y quiere la voluntad de Dios, no pasa nada, eso nos podemos besar, nos podemos abrazar. No caiga en esos cuentos del enemigo, porque usted puede caer en un hoyo donde no puede volver a salir. Usted está atentando contra el templo de Dios, que es usted mismo. A veces que esto la gente lo ve, no, anticuados, eso hoy ya se puede, pero la palabra de Dios no cambia. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Gloria al Señor Jesús. Vamos a vivir una vida cristiana digna delante de nuestro Dios como verdaderos hijos de Dios que somos. Mensajes que enseñan cosas que no son correctas. Hermanos que transmiten conceptos humanos a las personas, pero la verdad, hermanos, es esta. Amén. Y vivir una vida como Dios quiere que nosotros la vivamos, una vida digna delante de su maravillosa presencia. Vamos a ver que eso va a redundar en mucha bendición. Vamos a ver la voluntad de Dios, porque precisamente dice: conoceremos la voluntad de Dios, la cual es agradable, amén, y perfecta. Conoceremos todo lo que es bueno, todo lo que es puro. Alabanza del Señor, porque eso es lo que esperamos, buscar la voluntad de Dios. En esta mañana, hermanos, hay una invitación. Ven, no sé si alguien necesita de Dios en esta mañana. Es un momento importante para llegar delante de su presencia. Quiero invitarles que se coloquen en sus pies. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Gloria al Señor Jesús. Un necesitado en esta mañana. La presencia de Dios. Hay mucha influencia del mundo, hermanos. Nos quieren apartar de la verdad de Dios. Hay mucha influencia en las redes. Hay mucha influencia en tantas cosas que quieren cambiar la verdad de Dios por la mentira. Pero hay inmenso poder en el nombre de Jesús. Tenemos que resistir, amén, todas estas cosas en el nombre del Señor. Y levantarnos firmes con la plena convicción. ¿Quién soy yo?
Yo soy casa, soy templo del Espíritu Santo, donde mora su presencia y Dios, amén, me anhela celosamente. Dios no quiere que nosotros miremos al mundo ni deseemos las cosas que están en el mundo, porque si alguno desea, amén, al mundo, se constituye amigo del mundo, pues se está constituyendo enemigo de Dios. Se pierde la gracia. Se pierde la gracia. Es increíble las personas que se alejan de Dios. Su rostro no es el mismo, su vida no es la misma, sus pensamientos no son los mismos. Se pierde la gracia de Dios. Amén. Esa imagen de Cristo que había ya se pierde. Pero se requiere, mi hermano, que vivamos una vida verdaderamente celosa, cuidándonos a nosotros mismos delante de su presencia. Que Dios se glorifique en cada vida. Vamos a orar por nuestros hermanos. Señor Jesús, amado Dios, Rey eterno, Dios todopoderoso y Dios santo, Dios grande en misericordia.